perdido todo siendo esclavo, había perdido casas, todo lo que poseía, obviamente no podía comenzar una nueva vida sin tener nada en su mano. Iba a vivir a lo mejor de pobreza en pobreza. Entonces Dios les da la instrucción a los siervos de que cuando dejaban ir a un esclavo cumpliendo sus 7 años de esclavitud o de servicio, se les daba una dote de todo lo que habían trabajado. Y número 3 es que vemos que en la esclavitud o el concepto de esclavitud para Dios es que al 7º año el siervo tiene la opción de convertirse ya no por un siervo por obligación o por necesidad, pero ya como un siervo por amor, ¿verdad? Y como le decía el siervo, dice Dios que si el siervo al final o el esclavo decía, yo te amo a ti y a tu casa, no te dejaré, entonces él le horadaba la oreja y era su siervo o su esclavo para siempre, ¿verdad? Ese es el concepto que Dios tiene de la esclavitud, y vemos entonces que hay 2 diferentes tipos de esclavo. Uno es el que se vende por necesidad pero sin su voluntad, y el otro es el que se vende por su voluntad y añadiéndole amor a su venta, ¿verdad? Poniéndose en servicio de su amo. Entonces más adelante vimos que esa es la misma, en el aspecto físico es lo que nuestro Dios nos quiere dar a entender. Él sabe que cuando venimos al conocimiento de la verdad y nos convertimos en sus siervos es porque venimos por alguna necesidad, ¿verdad? Nadie puede llegar a la casa de Dios diciendo, yo no tuve ninguna necesidad, solamente tuve un deseo de buscar a Dios y es por eso que está. En realidad no. Todos venimos a Dios por una necesidad, y la principal es que nuestra alma necesita de nuestro Dios, necesita su palabra. Entonces nadie pudo haber venido al Señor sin una necesidad. Pero cuando llegamos a Él, Él nos transforma, nos mete a un proceso donde nosotros, hermanos, cuando adquirimos los conocimientos de la palabra de Dios, ya estamos instruidos, Dios nos pone y nos dice, eres libre si quieres, pero ¿qué quieres hacer? ¿Decides venderte por amor o sigues como por salario, a la fuerza, o voluntaria o por necesidad, ¿verdad? O por salario? Veíamos también que la diferencia entre un siervo y un esclavo, uno es que el siervo es asalariado, pero el esclavo no tiene un salario. Entonces lo que pregunta Dios al creyente es algo difícil para el creyente. Te vas a vender para mí, pero no hay un salario que tú creas o que te mereces, ¿verdad? No hay un salario que vaya a pagar tu trabajo. Hay algo mejor que un salario, pero en el proceso de transformación de un siervo, Dios nos da a entender estas cosas, ¿verdad? Porque es difícil. Y vemos que para que nosotros podamos tomar la forma de un siervo, debemos comenzar primero como el esclavo ya se vendió por amor, tiene que entender cuáles son las responsabilidades, hermano, o cuáles son las cosas o las características que tiene que cumplir para ser ese esclavo. Y número 1 es que él renuncia a sus derechos, renuncia a su libertad, renuncia a todo lo que tenía por convertirse en un esclavo por amor o en un siervo por amor. Porque decíamos que los esclavos no tienen derechos. Y hablábamos algo muy interesante de la historia de los moravos, que vamos a decir muy rápido, de estos jóvenes de 20 años que se vendieron como esclavos, perdieron su libertad por predicar el evangelio y murieron de esa forma, sin tener derecho nuevamente a su libertad, porque una vez comprado el siervo o el esclavo ya no es dueño de sí mismo. Y entregaron su vida por la palabra y se hicieron esclavos por amor, y no solo por amor a Dios, sino por amor a la gente que estaba perdida sin Dios, porque ellos vendieron su vida con un propósito, ¿no? Que era predicar la palabra en una isla a la cual nadie tenía acceso, ¿verdad? Y la única forma de participar o entrar más bien a esa isla era vendiéndose como esclavos.
Entonces así ellos llevaron el evangelio. Es un buen ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las características del esclavo por amor? Ya dijimos que renunció a sus derechos. Y hablábamos, ¿a qué tipo de derechos renunció el esclavo? A ser su propio dueño, número uno. ¿Ya a qué derecho renuncia? A no decidir por sí mismo qué es bueno para él. Yo no puedo decidir por mí mismo qué es bueno para mí, porque el único que sabe que es bueno para mí es Dios. Como mi Señor, dicen ahí, y mi Salvador, es exactamente. Él es el único que sabe qué es lo que yo necesito. Y ayer en el servicio de damas hablábamos un poco de esto, que el hombre se fía por la vista, pero Dios no se fija por la vista, porque Él tiene propósitos eternos con una persona. Y que cuando recibimos consejo que no viene de nadie, de ningún creyente, a lo mejor viene de alguien que no tiene a lo mejor malas intenciones, tenemos que discernir si ese consejo viene de Dios o no viene de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque no podemos decidir qué es bueno para mí, porque yo tengo un Señor que sabe qué es bueno para mí. Y aunque renuncia también a sus derechos de ser libre, pero no es de perder la libertad. ¿Es de qué? De ser libres ¿de quién? Del pecado, del otro Señor. En esta vida espiritual se sirve a dos señores. Dice la Escritura, nadie puede servir a dos señores. Pero en este mundo, unos sirven al mundo y a Satanás, y otros sirven a Dios y al pueblo de Dios. Y solo hay dos señores para escoger en este mundo. Eliges a Dios como tu Señor, o eliges al mundo, y con el mundo elegiste que te gobernara Satanás mismo. ¿Por qué? Porque este mundo lo gobierna el querido Satanás, lo gobierna Satanás. Es el único Señor, después de nuestro Señor, que se ha apropiado de esta tierra y de la voluntad de los hombres. Entonces Dios nos da derecho a ser libres, y libres de ese Señor y libres del pecado. Eso es lo que vemos. No es la libertad a la que nosotros creemos. Bueno, es que ya, como ya soy creyente, ya no tengo libertad para salir, ya no tengo libertad para comer lo que quiera, ya no tengo libertad ¿por qué? Porque tu Señor es el que decide que es bueno para ti y que no es bueno para ti. Porque Él conoce el futuro, pero nosotros no lo conocemos. Por eso es que cuando llegamos y perdemos esos derechos, esa libertad, no importa esa libertad, hemos ganado una libertad mejor en el Señor, que es decidir qué es bueno y qué es malo. Lo que el mundo no tiene la capacidad de decidir. Porque por eso existen drogadictos, feminicidas, adúlteros, porque no saben lo que es bueno para ellos. No tienen la capacidad de decidir. Y vimos varios ejemplos de ellos. Y número 2 es que el siervo o el esclavo por amor renuncia a sus sueños, los sueños que no son compatibles con la voluntad de Dios. Y decíamos, no es que renunciemos a lo mejor a lo que queremos ser, a lo mejor un doctor, pero lo que no es compatible con la voluntad de Dios no beneficia nuestra vida, y por lo tanto, si somos siervos por amor, tenemos que renunciar a esas cosas. Y hablábamos de varios ejemplos. Es un ejemplo la profesión, porque hay profesiones que te dejan, por supuesto, tienes toda la libertad para servir a Dios, hay libertad, tienes a lo mejor un puesto que te ayuda y te da tiempo para servir, tiempo para orar, tiempo para todo, pero hay cosas que no te dejan hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y hablábamos de varias profesiones por ahí que no vamos a citar, y veíamos un versículo que dice que qué provecho tiene para el hombre ganar todo el mundo, esforzarse por todo el mundo, pero al final va a perder su alma. ¿Y de qué le sirvió su esfuerzo? En realidad, de nada. No sirvió. Entonces, renunciar a nuestros sueños, hermanos, no quiere decir que nos va a hacer infelices tampoco. Porque los sueños de nosotros son muy cortos. Tienen una vista
muy corta. Hay otros sueños mucho más grandes que Dios tiene para nosotros y tiene planes de nosotros. Y ayer también en el servicio de damas dimos un buen ejemplo entre Lea y Raquel. Una tenía la vista muy corta, pero la otra tenía una vista mucho más allá, mucho más de lo que su hermana materialmente podía ver. Tener hijos y satisfacer a mi esposo y ser amada por mi esposo, y toda su vida estaba centrada en su esposo. Y la otra en hacer la voluntad de Dios, aun cuando era menospreciada, cuando no era amada por su marido, pero conocía que había un propósito mucho más grande que contender con su hermana o con su marido. Dos diferentes pensamientos, ¿no? Y eso es algo que nosotros debemos entender. Y el día de hoy vamos a ver otras de las renuncias. Y todavía están aquí decepcionados porque tenemos que renunciar a todo. Porque este mundo desafortunadamente se formó a base de mentiras, ¿verdad? Tristemente, a una mezcla de la verdad y de la mentira. A otra de las cosas que tenemos que renunciar, y esta es la etapa ya clave para el creyente, ¿qué creen que sea? Ya renunciamos a todo, hermana, ya que no podemos renunciar. Ya no tenemos derecho, ya no tenemos libertad. ¿A qué más podemos renunciar? ¿Ah? Aparte a nosotros mismos, ya hablamos, renunciamos a nosotros mismos. ¿Qué más? ¿Qué podemos renunciar? Sí, ya renunciamos a todo. No hay algo que el hombre no está dispuesto a renunciar. Mi tiempo. ¿Qué está, Ivane? A mi tiempo. Esa es la línea delicada, fundamental, delgada, difícil de cruzar entre nosotros como siervos y el amor a Dios y el amor al prójimo. El tiempo. Y es un factor tan importante que aún en las matemáticas se toma como un valor. El tiempo se toma como un valor. Y todos y también hay frases, aún en el mundo, que dicen: mi tiempo vale ¿qué? Oro. Ahí está, vale oro, tienen oro en sus manos, hermano. Son ricos y millonarios tal vez, y ni lo saben. Somos ricos porque si tenemos tiempo, tenemos oro en nuestras manos. Porque el tiempo, dependiendo en qué lo invertamos, se puede convertir en una ganancia muy importante para nosotros o en la pérdida más grande de nuestra vida. Porque cuando decimos perdí mi tiempo en esto, puse mi esfuerzo y no gané nada, ¿qué creen? Ya no hay forma de regresar. El tiempo es un factor súper importante y Dios no quiere que renunciemos solo al tiempo que nos sobra. Ahí está lo fundamental. ¿Y cómo lo vamos a ver? Vamos a hablar en Lucas, vamos a ver Lucas 17:7, que ya lo había mencionado, pero no lo vimos en la prédica pasada. Lucas 17:7. Cuando lo tengan todos me dicen: sí, aprovecho ahora. ¿Ya? ¿Lo tienen todos? Lucas 17:7. Esta es una historia muy interesante y también pocas veces predicada en la congregación, pero es una historia muy conocida. Dice: ¿quién de vosotros, está hablando a nosotros, teniendo un siervo, o sea, nosotros, que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid que siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Aquí hay un tesoro escondido, mis hermanos. ¿Que quién estaba hablando aquí?
Yeshua el Mesías. Estaba hablando de factores importantes en la vida. Factor tiempo, ¿verdad? Porque aquí habla sobre el tiempo. El tiempo dedicado del siervo al servicio de su amo, ¿verdad? Ese es el tiempo. ¿Y qué dice aquí la escritura? Dice que el Señor le dice: prepárame la cena, cíñete y sírveme. Ceñirse era en la antigüedad, usted ya sabe, creo que cuando estudiamos con el pastor, era fajarse, prácticamente es eso, ¿verdad? Ceñirte, cuando alguien dice que se ciñe, es que te pones la faja porque vas a servir. Y el otro que dice: sirve, ya te pusiste la faja, ya tienes el uniforme de trabajo, pues entonces sirve. Ese es tu trabajo. Ahora, y sabemos que servir, ¿cuál fue la definición que Shea dio en el Shabbat de servir? Ahí sí fue Bruno. ¿Ponerse a qué? Ponerse a disposición de otros, hermanos. Eso es servir. Un buen ejemplo de Shea es que cuando venimos a la casa de Dios, no servimos, hermanos. Estamos siendo servidos por Dios porque Él está ministrando, Él está restaurando, Él está dando palabra para tu bienestar, pero tú no estás sirviendo. Estás en calidad de oyente, estás en calidad de recibir. Esa es nuestra calidad, nuestra posición cuando venimos a la iglesia. Recibimos. Ahora, ¿cuándo damos? ¿Cuándo es que servimos? Ya lo dijeron ustedes. Ahora, cuando ya recibí, lo que recibí lo transformo en servicio a los demás. Porque, hermanos, cuando venimos a la congregación, Dios nos ministra, pero no hay un templo para ofrecer ningún sacrificio. Nuestro verdadero sacrificio después de recibir es dar nuestro tiempo en servicio a los demás. Dios, nuestro Dios, decía en la escritura que cómo lo podemos amar a Él, cómo lo podemos servir a Él y decir que lo amamos si no podemos amar a nuestro prójimo, si no podemos amar a los hermanos, si no tenemos esa capacidad. Dice: ¿cómo me puedes amar a mí que no me ves y no amar a tu hermano que sí claramente ves? Porque lo que Dios espera es que lo que nos dio en nuestras manos lo podamos transformar en servicio a los demás. Hermanos, no podemos servir a Dios así como no llego al cielo. No puedo llegar al cielo, pero para eso está el pueblo de Dios. Para que entre el pueblo de Dios nos sirvamos unos a otros. ¿No es lo que dice la escritura? No nos hizo siervos y esclavos solamente de Él. Nos hizo siervos esclavos también de nuestros hermanos, para que viendo nuestro testimonio, las gentes que no tienen suficiente fe entiendan cuál es el verdadero amor de Dios: servir los unos a los otros. Fíjense qué interesante, dice, ¿y cómo podemos, hermanos, entonces renunciar a nuestro tiempo? A ese tiempo, porque antes de ser, fíjense cómo dice la historia, el siervo ya se encontraba durmiendo, ya habían terminado sus labores. Cerramos a las 8, a las 6 de la tarde, se acabaron nuestras labores, ¿verdad? Pero ¿qué dice la escritura? Que cuando el amo llega, sí, llegué a las 8 de la noche, ya terminó tu servicio, pero no le dice: sigue descansando, siervo mío querido, porque trabajaste todo el día. ¿Qué le dice? Sí. Párate, cíñete y sírvele. ¿Y qué está diciendo entonces Dios? Que el factor de tiempo que más le interesa no es el tiempo en que tú ya dedicaste a servir a Dios, o el tiempo que te sobra, sino el tiempo que no pudiste entregar porque lo ibas a dedicar a otras cosas. Eso es lo extra que Dios quiere que hagamos. Quiere que estemos dispuestos. No lo va a hacer el diario, hermanos, no lo va a hacer todos los días, pero quiere que en el momento que Él se presente y diga: ya terminaste tus labores, ok, pero todavía tengo hambre, ven, prepárate, cíñete y sírveme. No ha terminado tu trabajo. Qué difícil es, ¿verdad? Ahora sí vemos que: ay, Señor, eres muy duro. No lo va a hacer todos los días,
Pero va a haber un día en que Dios esté pidiendo que renunciemos a nuestro tiempo. Porque tiene una tarea, hermanos. Dios no nos va a hacer perder nuestro tiempo. Eso ténganlo usted por claro. No nos va a llamar de nuestra comodidad para hacernos perder nuestro tiempo. Él ni tiempo tiene para eso. No tiene tiempo para invertir en algo que no le va a resultar. Nuestro Dios es un hombre inteligente. Es un Dios inteligente que sabe cómo invertir las cosas. Entonces, cuando nuestro Dios nos pide que renunciemos a lo que ya tenemos extra y que no hemos contemplado, adicional a lo que dimos, espera que cumplamos esta palabra. Que cuando Él llegue, y aunque sea tarde, que no sea tu horario de trabajo, que el servicio haya terminado, que pues no es día de congregarse, tú hagas algo en favor del reino de los cielos. Es la forma en que Dios va a probar que ya renunciaste a tu tiempo, que realmente eres un esclavo. Porque al esclavo, aunque él esté descansando, porque a lo mejor en la noche está descansando, es un esclavo. Cuando llega, toca la puerta a su señor: ven, acompáñame, necesito hacer un trabajo. Y tú tienes que levantarte, porque pues soy el esclavo, ¿no? Ay, ya se acordaron de algo, ya me acordé que de la familia Verde, Gómez Verde, sabe muy bien qué es hablar de esclavos, ¿no? Ellos tienen una tradición de que cuando cumple años alguien, el cumpleañero va a ser el señor y todos los demás sus esclavos, ¿no es cierto? Bueno, pues ahí aplica. Renuncié a mi día porque tengo algo más que hacer. Y luego vamos a seguir hablando de esta parábola. Entonces, ¿cómo podemos renunciar a este factor tan importante y tan difícil de cruzar, ¿no? Es como el tope que dices: ¿me aviento o no me aviento? ¿Me aviento o no me aviento? Así es el factor de tiempo, ¿no? Número 1, con algo que predicó la pastora en Isha, que seguramente lo escucharon. A ver si lo escucharon. Ponían atención las hermanas. ¿Qué? No digas, no soples. Es un factor determinante y especial. En Isha lo predicó pastora y lo dijo claramente. Es más, fue lo primero que dijo. ¿Que necesitamos qué? Ya hasta lo dije, hermano. Yo se los digo. Determinación. La determinación, hermanos, es un factor importante para la vida del creyente. El que no es determinado en algo nunca va a poder acabar la obra que Dios tiene para él. ¿Y quién era determinado? Lucas 11:8 habla de un ejemplo de determinación. Lucas 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Qué difícil, la decisión tan difícil que tomó Abraham, porque un día se le presentó Dios y le dijo: toma tus cosas, toma a tu esposa, agarra tus ganancias y salte de tu tierra. Y él no refutó nada. Él se determinó a hacer lo que Dios le dijo. Tenía determinación. ¿Y cómo lo comprobamos? Que dice la palabra que llegó y dijo: Sara, prepara las cosas, carga la mochila, carga el queso, toma las vacas, agarra los jornaleros y vámonos. ¿Y a dónde vamos? No lo sé. Solo Dios lo sabe. Era un hombre determinado. ¿Qué determinación tenía Abraham? ¿Y qué decisión tan difícil? Y a nosotros nos dice: hermano, vaya a predicar a la colonia, vaya a predicar a su vecino y salir de mi tierra, de mi parentela. Tengo muchos ganados que atender. Tengo muchos bienes que atender. No tengo mucho. Es difícil, ¿verdad? Pero se requiere determinación para hacerlo. A mí siempre que leo que dice que salió sin saber a dónde iba, me impresionó tanto. Yo recordé esta historia con la vida de mis suegros, que mis suegros cuando vinieron a Cancún no porque querían, vinieron a Cancún porque su hijo venía a estudiar y ellos no estaban dispuestos a dejar a su hijo solo. Decían: se va a perder en el mundo, le van a enseñar cosas
y no sé qué, y entonces cargaron sus cosas, vinieron con dificultades, vendieron todos sus bienes y vivieron en un lugar que ni siquiera era la cuarta parte de su casa. Dejaron todo lo que tenían y fueron avanzando poco a poco, hicieron sus negocios, crecieron, y un día Dios les dijo: vende tu tortillería, vende tu tienda, vende tu casa, porque ya no quiero que sirvas acá. ¿Y qué creen que hicieron mis suegros? Lo vendieron todo. Yo me impresioné que un día llegó mi suegra, antes de ser mi suegra, y dijo: Misael, dile a Eric que voy a vender la casa, que voy a vender la camioneta, ¿no? Que voy a vender que me dé algo a cambio porque lo voy a vender. Así de rápido, dije, yo me sorprendí. Y al día siguiente ya tenían un comprador de toda la maquinaria de la tortillería. Y al día siguiente ya habían planeado rentar las casas y hacer todo. Y yo, ¿qué está pasando? ¿A dónde están yendo? Digo, si no tenemos una expectativa, no sabemos. Y después de esa misión, Dios le dijo: dejen la congregación en Cancún y vayan a Cenotillo porque tienen otro trabajo que hacer. Y todos los sábados y domingos tenían que renunciar a su tiempo, porque después del servicio de las 10 de la mañana, que terminaba a las 2 de la tarde, tenían que tomar el autobús para llegar a las 5:30, para que lo recogieran en Quintana, en como sea, si en bicicleta, si en moto, si en carro, para llegar a Cenotillo a las 6 de la tarde, porque tenían que predicar, tenían que ministrar a esa hora. Era difícil, hermano. Súper difícil. Yo me aventé un mes a hacer ese trabajo porque mi suegra enfermó y terminé súper agotada. Que decía, ¿cómo pueden hacer esto mis suegros? ¿Cómo pueden? Porque tenían determinación. La determinación es un factor que mueve a la gente, porque sabe que hay algo más atrás, pero que necesita esfuerzo para poder lograrse. Y dejar nuestro tiempo necesita un esfuerzo extra. Otra de las cosas que podemos hacer para poder renunciar a nuestro tiempo es en Lucas 8:15. Que ahí Lucas 8:15 lo va a decir solito, pero en cuanto a la parte que cayó en buena tierra, estos son los que al oír con corazón bueno y recto retienen la palabra vida, llevan fruto con perseverancia. Entonces, ¿cuál es otro factor? Perseverancia. ¿Qué creen? Ese es el segundo paso para llegar a la eternidad. Dice la Escritura: que no persevera hasta el fin, al que persevera hasta el fin será salvo. Ahora, el que no persevera hasta el fin, pues ya saben la historia, no va a ser salvo. Dice, sin perseverancia no hay salvación y no hay fruto. Así que cuando, mis hermanos, a nosotros como líderes nos pasa mucho, cuando esperamos que uno de los miembros dé fruto, es como un limón que de repente su primer fruto, todos los árboles son así de hecho por naturaleza. ¿Qué creen? El primer año que dan fruto, un minúsculo limón, una vez, o ninguna vez, o uno. El aguacate que sembraron mis suegros dio el año pasado aguacates por primera vez y ninguno sirvió. Ninguno. Y este año dio abundantemente. Y ayer nos comimos un aguacate bien rico, ¿verdad? Súper rico, tan suave que hace mucho que no probaba un aguacate así. Pero tuvo que pasar otro año para que entonces el árbol diera un buen fruto. Pero era solo cuestión de perseverancia y esperar a que lo haga. Es lo mismo en nosotros, hermano. Sabemos que no de un día para otro vamos a dar frutos, pero si no empezamos con determinación a caminar en el proceso, nunca vamos a dar frutos. Nunca lo vamos a hacer. Y otra de las cosas que podemos hacer para renunciar a ese tiempo es en Eclesiastés 3:1. Que todo el mundo conoce esta frase. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. ¿Qué nos está hablando esto? Otro factor es entender con sabiduría que hay momentos para cada cosa. ¿Quieres ir de vacaciones?
Ya tuviste, ¿verdad, hermano? Disfrutaron sus vacaciones, ya está, y ahora trabajar algo. Sí, dice, ¿quieres ir? Hay tiempo para ir. ¿Quieren ir a la playa? Hay tiempo para ir a la playa. ¿Quieren ir a la alberca? No tuvieron tiempo con la alberca los niños. Sí tuvieron tiempo para estar. El yo que se revolcó en las olas falsas de la alberca. Luego les muestro el video, ¿no? Hubo tiempo para todo. Dice, hay tiempo para plantar, hay tiempo para todo, pero no tenemos sabiduría para manejar el tiempo. El tiempo es oro, hermanos. Acuérdense de eso. Mi tiempo es tan valioso que yo decido en dónde lo voy a invertir. Es como el dinero en el banco. ¿Dónde me da más rendimiento? ¿En este banco o en el otro banco? ¿En este instrumento de cambio o en otro instrumento de cambio? Tengo que ver que ese oro que tengo en mis manos rinda fruto. Y hay alguna parábola que habla de eso precisamente. Y luego dice en Eclesiastés, en el mismo 3, pero ya 9, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Hablando de trabajos de hombre. Al final vas a tener el mismo resultado. Limpiaste tu casa y de todas formas a la siguiente media hora quedó sucia. Eso no quiere decir que no limpien sus casas, hermano. Hay tiempo para limpiar la casa, hay tiempo para acomodarlo, el desastre que está hecho, hay tiempo para todo, hay tiempo hasta para enojarse porque todo está tirado y empezar a recoger de una vez. Hay tiempo para todo. Y luego el 10 dice, yo he visto el trabajo que Dios ha hecho a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. ¿Qué está diciendo? Dios creó trabajo para que nos ocupemos en él. Y luego dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Por eso el tiempo es importante, porque el propósito de Dios es eterno. Y por eso cuando tomamos con sabiduría nuestro tiempo, ese tiempo se vuelve hermoso. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Si acomodaste tu tiempo en el momento ideal, adecuado para beneficio de Dios, del pueblo de Dios, o todo lo que hayas hecho para el reino, va a ser hermoso. O si no, digan a las hermanas que estaban ayer en el servicio, ¿verdad? ¿Cómo se la pasó mi hermana Rocha? Muy excelente. Excelentísimo, ¿verdad? La hermana Rosa, excelente también. La hermana Leila, ni se diga, nos hizo un ciclipack, hermanos, de primera mano, y ustedes se lo perdieron. Lo trajo del pueblo, lo molió con sus propias manos. Bueno, ya. Y ella lo molió con sus propias manos, lo compró del mercado y el que no fue lo perdió. Estaba delicioso, estaba delicioso. Y la hermana Rocha hizo algo que nunca habíamos probado. Una técnica tan compleja, de corazón sabía tan bueno esto de ese. Estaba muy compleja la técnica del pollo. Hizo unas tortas de pollo, hermanos, que yo nunca he probado. Y luego me recordé, hermana, que estaba ya haciendo memoria, que en algún restaurante he probado un sabor similar. Y dije, ay, que estaba tan bueno. Dije, estaba tan bueno. Dije, se vuelve hermoso el tiempo dedicado a Dios, porque no hay nadie que pueda arrebatar el momento que le dedicaste a Dios. Nadie lo puede arrebatar. Lo invertido está invertido en Dios y la ganancia es segura. Por eso nuestro tiempo es oro para Dios y oro para nosotros. Y renunciar al tiempo cuando Dios nos los pide, que no lo va a hacer todo el tiempo, hermanos, es primordial. Una de las cosas que platicábamos con los líderes, decíamos, ¿cómo podemos servir a Dios? ¿Cómo podemos servir a Dios? Y nosotros nos reíamos porque decíamos, pues, ¿cómo? Podemos hacer miles de cosas. Pero hay algo más específico para servir bien a Dios: hacer cosas que no te gustan. Porque tienes que dedicarle tiempo a algo que no te agrada. Y ese tiempo que invertiste, como no te agrada y es oro tu tiempo, lo invertiste en un lugar y te costó mucho trabajo invertirlo, pero ¿qué creen? Una vez que lo haces, ya no te va a importar renunciar a lo que sí te agrada.
Una vez que cruzas esa línea, ya di mi tiempo a lo que no me gusta, entonces puedo dar mi tiempo a lo que sí me gusta. Entonces sí lo puedo hacer. ¿Qué lógica tiene? ¿Me parece ilógico? Pero es lógico. Haz algo que no te gusta. Ay, no me gusta servir a las damas. Dice, no me gusta servir a los niños. No me gusta servir a no sé qué. No me gusta, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque si puedo con ello, puedo con los demás. Así de sencillo. O no me gusta cocinar, pero veo una buena receta y me la paso ahí buscando cómo hacerle y queda bien rico, ¿verdad? Lo que hizo la hermana Rochi le tomó mucho tiempo. Por lo que yo entendí y empecé a describir, le tomó muchísimo tiempo, hermanos. Muchísimo para hacer una buena comida. ¿Para qué? No es solo para que nos sentemos y qué buena comida, sino para pasar un tiempo agradable delante de Dios, porque estamos delante de Dios de todas formas. Es un tiempo bien invertido. Amén. No lo dude. Solo que para nosotros es difícil cruzar esa línea. Y es comprensible, hermanos. Pero no puede quedarse así para siempre, ¿verdad? No podemos dejar toda la vida, no estar dispuestos a renunciar a ese tiempo. No puede suceder porque no vamos a llegar a los propósitos eternos de Dios. Nuestro Dios, algo que tenemos que entender de lo que hablamos ayer, es que Él tiene un proyecto eterno. Todo lo que hacemos, el tiempo que invertimos, las obras que hacemos van directamente ¿a qué? Al reino de Dios. Van directamente al reino de Dios. Influyen en el reino de Dios. Y lo veíamos con Raquel y Lea. Que Lea era una envidiosa, era una mujer rencillosa, era una inmadura, no tenía entendimiento. ¿Era una qué? Raquel. Ay, perdón, Raquel, perdóname. Sí, es cierto, ya la estoy generalizando por él. Era una mujer difícil de tratar, no era la voluntad de Dios, ¿verdad? Y ahí seguía. Ella no entendía los propósitos eternos. Y Lea entendía que tenía que tener hijos, que tenía que someter a su marido, que aunque no la amaba tanto como a Raquel, pero sabía que sus hijos, que la familia donde formó parte, tenían propósitos más allá de su rencor a su hermana, de su enojo a su esposo, de su incomodidad. Lo entendía muy bien, hermanos, tanto que a todos sus hijos les puso nombres que glorificaban el nombre de nuestro Dios, porque lo entendía y no estaba perdiendo su tiempo. Cuando le pudo haber dicho a Dios, ¿por qué me haces perder ese tiempo con un marido necio? Que no entiende que yo soy su esposa, que tú me elegiste para él, que yo soy madura para criar a sus hijos, que de mí va a nacer el linaje del Mesías, porque no nació de Raquel, a la que sí amaban, sino nació de alguien que era despreciado. El amor, hermanos, también hacia los hermanos nos nace cuando hacemos algo y sabemos que no nos agradamos el uno al otro, pero lo hacemos, entonces empieza a agradarnos. Hay cosas que no vemos de los hermanos, ¿verdad? Hay cosas que no conocemos de la hermana Isabel, hay cosas que no conocemos de la hermana Ley, hay cosas que no conocemos de la hermana Pau, hay cosas que desconocemos de la sabiduría de nuestra hermana Aida, de nuestra hermana Petronas. Hay cosas que desconocemos, pero no por eso, mis hermanos, vamos a decir, ay, qué poco interesante tienes. Esa parte de vivir aferrados a nuestro tiempo. El tiempo es mío y solo mío. Yo lo invierto como quiera. Recuerde que tiene oro en sus manos. Oro en sus manos. Es Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál otro factor es necesario para renunciar a nuestro tiempo? ¿Qué dice el versículo? Paciencia. Ahí Pablo está hablando bueno, creemos que es Pablo, no estamos seguros, pero ahí el autor está hablando de factor tiempo
y dice, corramos con paciencia, dice, dice, la carrera que tenemos por delante, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, y también poniendo nuestros ojos en lo mismo que él dice, el cual puso el gozo puesto delante de él. O sea, que viendo el futuro, él se sacrificó, sabiendo que era difícil, sufrió la cruz, dice, fue menospreciando lo propio, o sea, lo que él tenía, lo que más valoraba, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Yeshua el Mesías tenía muchas cosas más importantes que hacer, como para venir a morir acá, sacrificar su tiempo, criar ovejas rebeldes, que luego son cabras, se saltan del corral, no quieren entrar, no quieren oír, no quieren comer, se pierden en el camino. Tenía algo más importante que hacer, ¿verdad? Pero que renunció y entregó su tiempo tan valioso para poder beneficiarnos a nosotros. Y lo hizo con paciencia, porque sabía que no íbamos a dar frutos en la primera, que no íbamos a entender en el primer golpe que nos dieran, ¿verdad? O en la primera palabra que se nos dijera, no iba a caer a lo mejor en buena tierra. Pero no por eso renunció al tiempo que tenía que dedicar extra a nosotros. Porque hasta el día de hoy Él está sentado en la diestra, pero sigue sirviéndonos. Y ahorita lo vamos a ver en uno de los versículos. Él, nuestro Dios, sigue sirviéndonos como ejemplo a todos y cada uno de nosotros, para que no desperdiciemos lo que nos dio en nuestras manos. Marcos 10:44 lo dice claramente. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero, fíjenla, ¿qué dice? Pero hay una traducción que me gustó mucho. Y aquel que de ustedes quiera ser el primero, será su esclavo. ¡Ay, qué interesante! Eso me sorprendió cuando leí el versículo. Y dije, ¡ay, lo voy a copiar! Porque esa traducción, de hecho no copié la traducción, tanta emoción, perdónenme. Voy a copiar la traducción. Pero dice, y aquel de ustedes que quiera ser el primero, sea su esclavo. O sea, ¿de quién habla? Que no somos esclavos solo de nuestro Dios, somos esclavos también de los demás. Qué difícil, ¿verdad? Porque el esclavo decía, yo te amo a ti y también amo a tu casa. Te voy a servir a ti y también voy a servir a tu casa. ¿Por qué creen que la esposa, Rebeca, la esposa de Isaac, cuando llegó le sirvió al siervo y a los animales de su siervo? Yo amo a mi esposo, al que va a ser mi esposo, pero también amo toda su casa y toda la responsabilidad que tengo que hacer. Si no, no lo haríamos. ¿Por qué va a hacer eso? Es un ejemplo para nosotros que amar a Dios no basta. Para probarnos, Dios nos ha mandado un prójimo que a veces nos incomoda, que a veces nos irrita, que a veces no nos habla, que a veces está enojado con nosotros. Pero su voluntad es que aprendamos a amarlo, a dedicar nuestro tiempo a ese propósito, porque Dios no está físicamente aquí, pero nuestro prójimo sí. Nuestro hermano sí está físicamente, sí lo está. Ahora, regresemos al verso para adelantarnos y finalizar en unos minutos. En Lucas 17:7, 8, perdón. Vamos a ver qué significa esto que está diciendo, aparte del factor tiempo que nos está hablando este versículo. Cuando habla y dice, no le dice, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Hasta que haya comido y bebido. ¿Cuál es la comida y la bebida de Yeshua? Y eso lo vimos también en un estudio de Juan. Comida y bebida del Mesías, específicamente Juan 4. Lo vimos en un estudio de los jueves. Juan 4:32 al 34 dice. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba con la samaritana y cuando la encuentra le dice, yo te puedo ofrecer un agua que va a saciar tu sed para toda la vida? Y ella dice, Señor, dame de beber esa agua para que yo no tenga sed. Y esa agua era la vida eterna. Estaba enfocada en la vida eterna.
Y luego cuando sus discípulos llegan y le dicen, ¿qué fueron a hacer sus discípulos? ¿Por qué no estaban con él cuando estaban con la samaritana? Fueron a comprar comida. Pero cuando llega les dice, 4:32, él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Eran muy poco espirituales todavía. Y el 34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Por eso aquí en Lucas 17, cuando nos dice acaso, dice, no le dices prepárame la cena, cíñete y sírveme, quiere decir que cuando Dios nos habla para renunciar al tiempo, que además del tiempo que le dedicamos es porque Él tiene un trabajo y es hacer la voluntad del que lo envió, hermanos, es hacer la voluntad de nuestro Dios y acabar la obra, no empezar a hacerla y tirarla a medio camino, sino acabar su obra. Y es que por eso nos levanta, o por eso nos dice el hermano a las 12 de la noche, por favor oren por mí porque tengo esto, tengo lo otro, me estoy yendo al hospital. Entonces tú te tienes que levantar después de haber acostado a tus hijos, de haber acostado a tu mamá, de haber hecho todo. Te tienes que levantar y tienes que orar porque sabes que hay una necesidad y tienes que renunciar al tiempo, porque Yeshua te habló y te dijo, levántate, cíñete y sírveme. Es esa nuestra situación espiritual. Por eso Él nos hablaba en parábolas para que más o menos entendiéramos cómo va lo que quiero explicarles, cómo va lo que quiero decirles. Entonces, la comida y la bebida de nuestro Dios es hacer la voluntad. Y fíjate, a mí me gusta mucho el verso de Isaías 58, no sé si lo han leído, del 7 al 12, donde habla del ayuno. ¿Han escuchado ese verso de Isaías 58? Me encanta ese verso, me encanta, porque un día en ayuno y oración, un día que no puedes comer lo que tú quieras, te tienes que abstener, y solo puedes tomar agüita. Mi suegra nos llevó a ministrar y estuvimos caminando en el sol y yo primero me empecé a quejar, dije, ¿qué necesidad tengo que estar aquí en el sol? ¿A dónde vamos? Decía. Y yo solo caminaba y le estaba yendo. Y cuando mi suegra llegó a un lugar, fue a visitar a una persona que ella encontró, no lo sé, esta persona tenía cáncer. Yo no lo sabía, venía en el camino quejándome porque ya, dije, ya tengo sed, ya es mediodía, ya tengo hambre, ahora vamos a entregar el ayuno, que ya estoy cansada, ya no quiero hacer esto. Y llegamos y dice, vamos a ministrar a una hermana. Y yo digo, ¿qué tiene la hermana? Porque a esta hora, porque el día del ayuno, el día que no me quiero mover y no quiero hacer nada, para que no sienta hambre, porque ese día me toca. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros estamos a disposición de un Señor, que cuando tiene que hacer la voluntad de Dios y acabar la obra, te va a levantar de tu sueño y te va a decir, levántate, cíñete y sírveme. Porque hay que cumplir la voluntad del Padre. Yeshua el Mesías también está sujeto a otra voluntad y no es la de Él, es la voluntad del Padre. Entonces Isaías 58 dice, habla del ayuno. ¿Qué es el ayuno del Señor? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa. Imagínense, que cuando veas al desnudo lo cubras, no te escondas de tu hermano. Ay, mire cómo dice, no te escondas de tu hermano. O sea que cuando no estamos dedicando el tiempo, lo estamos escondiendo de nuestros hermanos, como los testigos de Jehová, no les cierran la puerta, ¿no? Decir, ay, que no me vean, ¿no? Te escondes ahí, no hagan ruido. Dice, no hagan ruido, que no sepan que estamos aquí. No ladres, no le dices al perro, no hagas nada, ¿verdad? Te escondes de tu hermano. Y no lo que hay que no esconderse de los testigos de Jehová, pero es una similitud. Para nuestros hermanos, ay, me habla la hermana, ay, no sé qué me va a pedir, ni le voy a leer su mensaje, no sé, ya sé para dónde va la hermana, ¿no? Ya sé, no, olvídalo, bloqueamos. No es cierto, es una mentira. Pero dice algo chistoso, y no te escondas de tu hermano, que ese ni lo había notado. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia.
O sea que por renunciar a ese tiempo, por pararnos cuando se nos dijo, párate, ciñete y sírveme, hay una recompensa, aunque seamos esclavos. Y mucho más privilegiada y grande, hermano. El 9 dice, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él. Imagínense, clamarás a Jehová y él va a decir, heme aquí. ¿Qué necesitas? Wow, eso es impresionante. Si quitares de medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si tú quitas todo eso, Dios va a estar a tu servicio. Eso es algo interesante y Yeshua lo va a confirmar en el texto que leemos. Dice, entonces invocarás, perdóneme, el 10. Y si dieres tu pan al hambriento, o sea, lo que no comí en el ayuno, yo se lo puedo dedicar a otra persona, a un enfermo, a un necesitado, a alguien que no tiene trabajo. A lo mejor no es comida, a lo mejor yo tengo capacidad económica, a lo mejor yo tengo ropa, tengo zapatos que no me sirven, tengo un stock ahí de cosas que alguien tiene por ahí. Tengo algo ahí, algo que puedo dar. Ese es parte de mi pan porque lo conseguí con sufrimiento, con el esfuerzo de mi trabajo. Y ahora lo estoy poniendo al servicio de la obra de Dios para hacer la voluntad de Dios y acabar con lo que Él espera que acabemos. Y dice entonces, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. O sea que verán en ti el resplandor de Dios, ¿verdad? Nadie, hermanos, puede conocer el amor de Dios si no es transmitido a través de nosotros. Nadie puede conocer la salvación si no la ven en nosotros. Y luego dice el 11, y Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Por cuanto tú hiciste eso a tu hermano que estaba en aflicción, cuando tú estés en aflicción, Él va a hacer lo mismo contigo. Todos los favores que tú hiciste, Él te los va a dedicar a ti el día que tú lo requieras. Eso sin lugar a duda. Y dice, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Cómo le decía Yeshua a la samaritana? Del agua, yo te daré agua que salte para vida eterna. Eres como un manantial, como una fuente. Y dice la palabra que no solo eso quiere que seamos. Dice que quiere que seamos un árbol tan frondoso y tan grande que las aves lleguen a ser su nido. Ustedes saben, caminan por el parque donde hay árboles gigantes y las aves están revoloteándose ahí porque ahí tienen su nido. Eso quiere decir que muchos se van a refugiar en ti por ver a Dios en ti, no por ti, pero sí por ver a Dios en ti, porque van a saber que no pueden escapar a otro lado, que no pueden tener cuidado, no hay seguridad más que donde está el Dios tuyo. Por eso van a venir a ti, y por eso son los propósitos de Dios en eso. Y luego dice el 12, el último, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzados para habitar. Qué grandes tareas impresionantes tiene Dios para nosotros. Solo por levántate, ciñete y sírveme. Solo por hacer eso. ¿Creen que nuestro Dios nos da pago justo a todos? Claro que sí, hermanos. Mucho más del que merecemos. Reparador de portillos, hermano. Quiere decir que tú vas a ser un instrumento para restaurar almas, para restaurar familias, para restaurar relaciones, amistades, porque como siempre les he dicho, la voluntad de Dios no es que las familias estén disfuncionales, ni que los hermanos no se hablen, ni que los matrimonios terminen cerrados, ni que las amistades se pierdan para siempre. La voluntad de Dios es restaurar los muros de la vida de cada una de las personas, no es destruir.
no trajo a este mundo a familias, hermanos, para ser destruidos. Regresamos entonces a Lucas para terminar. Y bueno, vamos a ver un versículo más, todavía nos da tiempo, unos 10 minutos, ¿aguantan? O ya bajaron 3 kilos. Van por 2 kilos, falta un kilo. Falta un kilo nada más, hermanos. Y Lucas 17, 10. Pero 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se nos ha ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Fíjense, lo que debíamos hacer hicimos y somos siervos inútiles. Solo cumpliendo, porque Dios espera de nosotros algo más que nuestra responsabilidad. Por eso yo les decía la comparación entre el diezmo y la ofrenda. El diezmo es algo limitado que se te obliga porque lo tienes que dar según la ley. Es como tu responsabilidad. Tu responsabilidad es cuidar a tus hijos, o es hacer alguna tarea en tu casa, o es hacer algo en tu trabajo, o es hacer algo en la iglesia. Esa es tu responsabilidad. Pero la ofrenda es diferente. La ofrenda es la opción donde Dios te prueba qué tan generoso eres. No es el diezmo es obligatorio. Tú lo das, es tu obligación. Sino, en la parte de la ofrenda es qué tan generoso es tu corazón, que además de lo que te correspondía y tu responsabilidad, te ofreciste a algo más. Ahí Dios prueba nuestra disposición. ¿Qué es lo que más de más tienes? Y vamos a ver lo que yo les decía, el gran ejemplo, y por último ahí lo vamos a dejar, de Yeshua el Mesías, en Lucas 12:35. Dice, Lucas 12:35. Y eso habla de algo similar. Estén ceñidos vuestros lomos, porque somos siervos que esclavos. Así. Y vuestras lámparas encendidas, porque si llama al esposo, si llama al amo, tengo que levantarme prontamente. Dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas. ¿Ven la relación que hay entre el señor y su esclavo, el señor y su esposa o las bodas? Hay una relación muy, muy pegada o exactamente igual, vamos a decirlo. Dice que regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos, ahora dice la explicación, a los cuales su señor cuando venga y halle velando. De cierto os digo que se ceñirá. ¿Quién se va a ceñir? ¿Nosotros o él? No. Ahora aquí, ¿qué dice el verso? Se ceñirá él y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Yo te enseñé a ti, pero esto quiere decir que yo también voy a hacer lo mismo contigo. Cuando nosotros seamos esos siervos, que cuando llegue su señor diga, deja de dormir, prepara tus cosas, levántate, cíñete y sírveme. Cuando usted lo haga, en el momento él también va a hacer lo mismo por usted. Cuando llegue del trabajo, que ofreció extra, que tuvo que dejar extra porque no había otra solución, a lo mejor no lo hizo por gana, pero lo hizo, al final en cuentas, entonces el Señor, cuando te vea venir a su casa, te va a abrir la puerta y te va a decir, ven, siéntate a mi mesa y espera que yo te sirva. ¿Qué quieres de comer? ¿Qué quieres hacer? Ahora sí, dime qué quieres. ¿Qué más quieres? Buen ejemplo da nuestro Mesías. No solo nos exige, Él también lo ha hecho con nosotros. El hecho que haya entregado su cuerpo como pan y dejado derramando su sangre como un vino, nos dio de comer y nos dio de beber. Y nos sentó a su mesa para servirnos a nosotros. Y que nosotros aprendiéramos su buen ejemplo. Ahora yo te enseñé, tú ve y haz lo mismo.
Yo puse el ejemplo primero para enseñarte a ti. Y luego dice, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Si usted tiene y cruza esa línea para renunciar a ese tiempo que le correspondía, porque terminó sus deberes, pero renunció a él por dedicarlas a Dios, bienaventurado va a ser usted y yo que dedicamos ese tiempo. Bienaventurado, ¿no? Porque el que invierte su tiempo en el reino de los cielos ha invertido todo su patrimonio en algo que sí da buenos resultados. Y cuando usted esté afligido, esté necesitado, esté enfermo aún de muerte, Dios va a venir, nuestro Dios y el Mesías van a venir y le van a servir a usted. Ya mi hermano. Tenemos que entender eso. Por eso, mis hermanos, no todo el que dice, dijo Yeshua, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, porque no todos lo consideran su Señor. Considerar a Yeshua como mi Señor es estar dispuesto a esto, que cuando llegue en el momento imprevisto en el que yo no lo esperé, yo esté dispuesta a hacer lo que me diga. Levántate, cíñete y sirve. Es difícil renunciar a eso. Nuestro tiempo es un factor primordial. Vale oro nuestro tiempo, mucho oro. Dediquémoslo sabiamente a las cosas que sí van a enriquecer, sí van a fructificar en nuestra vida, porque para todo lo demás hay tiempo. Para todo hay tiempo. Se quiere ir de vacaciones, ahorre su dinero, dígale, Señor, en tal fecha, me gusta el frío, me voy a ir en el frío. Bueno, y me voy. ¿Cuál es el problema? Dios me va a reprochar que me voy a ir. Dedícale 1000% al servicio. Dios no me dice eso, sino en el momento que yo te diga que lo hagas, hazlo. Eso es todo, hermano. Dios no nos ha enclaustrado como los esclavos que no pueden ni siquiera respirar, tomar agua, sentarse a la mesa. No, Dios nos dio tiempo para todo, pero espera que lo usemos de manera sabia, que seamos determinados a entregar nuestro tiempo, que seamos perseverantes, que tengamos sabiduría para decidir, esto es bueno para invertir, esto no es bueno para invertir, que tengamos paciencia en el servicio, porque yo sé que a la primera que nos hable Dios nos vamos a quedar dormidos. Cuando llegue el Señor, Sheila, levántate, Sheila, levántate, Sheila, despiértate, y Sheila se quedó dormida. Pero va a llegar en un momento que Sheila va a aprender, va a saber que cuando le llame su Señor, va a despertar y se va a poner su ropa de trabajo. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Como el que trabaja en la madrugada y de repente, ay, se me hizo tarde, y ya se levanta así, ya todo así, ya llegué, les juro que ya llegué a mi trabajo. Si en un trabajo te obligan a estar en un tiempo, a nuestro trabajo le dedicamos tanto tiempo, ¿verdad? Que a veces uno quiere renunciar a todo. Le dedicamos mucho tiempo, pero sí, exacto, pero si le dedicamos mucho tiempo al trabajo, que nos trae mucha aflicción, aunque dinero, pero nos trae aflicción, entonces le podemos dedicar tiempo a las cosas de Dios, que no nos trae aflicción, que no nos trae dolor, que nos enriquece, ¿no? Bienaventurados somos cuando hacemos estas cosas. En lo poco que le pida el Señor, hágalo, no le va a pedir más. Si le dice, lleve esto a la hermana, llévelo. Entregue esto, entréguelo. Si le dice, recoge eso, recoge. Es solo en lo que nos pida específicamente Dios, hagámoslo. ¿Qué dice la Escritura? Porque dice en el 10, Lucas 17:10, también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decís, siervos inútiles somos, pero al final somos tus siervos, al final somos tus siervos, haciendo lo que nos pide hacer. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Amén. Entonces ya la próxima vamos a terminar la serie
Pues, ya vienen sus pastores. Prepárense, hermanos. Dice, y los que estaban de vacaciones, dice, ya no están de vacaciones, hermanos, no están de vacaciones. Y se ríen los hermanos, ya no estamos de vacaciones. Vamos a terminar viendo los dos ejemplos de los siervos inútiles y los siervos fieles. Es lo que vamos a terminar ya viendo.